Continuando con el programa del seminario Realidad y Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, invitamos al doctor César Nakazaki Servigón para la realización de la ponencia Problemas en el procedimiento de control de acusación. Para recibir al doctor César Nakazaki Servigón, fuertes aplausos, por favor. Señor Vicepresidente de la República, señores magistrados, colegas abogados, queridos estudiantes. En 20 minutos precisos, ya que ustedes están en una maratónica sesión de reflexiones, voy a plantearles algunos problemas que en mi práctica profesional he podido apreciar que se dan en la etapa intermedia y concretamente en el procedimiento de control de la acusación. Para que funcione la reforma, hay que lograr que los pilares del nuevo modelo procesal funcionen. Y uno de ellos es la etapa intermedia. Como ustedes perfectamente conocen, con el viejo modelo, la etapa intermedia es una mesa de partes. Si el fiscal decide acusar, a pesar que la Corte Suprema, en un reconocido acuerdo plenario, implementó el control formal de la acusación, pero en realidad es muy poco lo que este control formal nos puede dar. Entonces, en el viejo modelo, la etapa intermedia no tiene ninguna existencia práctica, efectiva. En cambio, en el nuevo modelo tiene una etapa trascendental, porque luego de la investigación preparatoria, que hay que ser honestos, ha sido creada a favor de la Fiscalía, porque es investigación preparatoria de la acusación. ¿Qué se prepara? En la investigación preparatoria, ¿qué se prepara? La acusación, y si no hay acusación viene el requerimiento de sobreseimiento y en su momento el sobreseimiento. Entonces, en esta primera etapa, donde el fiscal tiene preponderancia, la etapa intermedia es recién la oportunidad en la cual Jean-Paul Taboada decía que el nuevo proceso inmediato ahora va a permitir el control del juez sobre la detención de los policías. La etapa intermedia, utilizando la misma figura, es la primera vez, salvo el juez de garantías, donde el juez va a poder controlar el gran producto del fiscal. Porque el gran producto del fiscal es la acusación. Debería también ser el requerimiento de sobreseimiento, por cierto, no habría por qué ningunearlo. Pero el gran producto jurídico, así como el gran producto del juez es su sentencia, es el acto jurisdiccional por excelencia. En el caso de los actos de fiscalía, el acto central evidentemente es la acusación. Y la etapa intermedia marca lo que en España utilizan una bonita denominación, el juicio de la acusación. La etapa intermedia es un juicio de la acusación. Básicamente eso busca la etapa intermedia, el juicio de la acusación más severo posible, 2 niveles de control formal y material. ¿Para qué? Para evitar la pena banquillo. Porque hoy, dentro de un sistema garantista, se entiende que la sola condición de juzgado, en la sola condición de sentarse en un banquillo, ya determina muchas veces una pena, porque a veces ni la sentencia absolutoria sirve. Y a esa condición de juzgado no solo se siente en el banquillo a la persona, sino a su familia, su entorno. Entonces, llevar a juicio debe ser algo excepcional, algo severo, y la única manera de lograr que vaya a juicio quien corresponde es logrando que esta etapa intermedia funcione. Si no funciona la etapa intermedia, entonces el nuevo modelo no está actuando. Y creo que en la etapa intermedia hay problemas. 4 son los que velozmente les traigo. El primero de ellos es la determinación del alcance de la garantía de la imputación necesaria. Cuando se tiene que contestar la acusación, la primera defensa que se tiene son las observaciones u objeciones a la acusación. ¿Qué se busca fundamentalmente? Discutir que una acusación no cumpla con sus requisitos de forma. El control formal es un control de legalidad. Y la acusación, como este excelente plenario sobre control de acusación señala, la acusación es una pretensión de condena.
es una pretensión de condena, un pedido de condena contra un ser humano que tiene que estar sujeto a un control de legalidad. Y este instituto de las observaciones lo que nos permite es asegurar la garantía de la imputación necesaria. La acusación tiene que trabajar fundamentalmente 4 aspectos: los hechos, la fundamentación jurídica, los tipos penales, luego la parte de la pena, sus circunstancias agravantes o atenuantes de ser el caso, y luego viene la argumentación jurídica o la fundamentación. Una gran discusión que se estableció y que la Corte Suprema zanjó es si la imputación necesaria abarca también la fundamentación jurídica. Por ejemplo, casos por los delitos de lesa humanidad, como se plantea, pese a que en el Perú no ha habido tipificaciones por lesa humanidad, se utiliza básicamente como circunstancia agravante de la pena para efectos de imprescriptibilidad y para destruir cosa juzgada y demás formas. Pero, ¿qué sucede? Viene la acusación y en la acusación se señala delito de lesa humanidad, fundamento jurídico, el estatuto del Tribunal de Nuremberg, punto aparte y se acabó. Entonces, ¿cómo el estatuto del Tribunal de Nuremberg podría reemplazar la exigencia que nos plantea el principio de legalidad? ¿Eso podría ser objeto de un control o no, sobre la base de falta de imputación necesaria? O, por ir a un caso común y corriente, se acusa por malversación de fondos, pero no se señala cuál es el servicio público que se ha afectado, porque la malversación de fondos es un tipo penal que tiene un resultado típico, no solo en la desviación presupuestal, sino que tiene que ser permanente y tiene que afectar su servicio público. Entonces, ha habido una desviación de fondos, una modificación presupuestal indebida, que al haber sacado los fondos públicos de la partida compra de ambulancias, no se ha comprado ninguna. Y por tanto la ciudad no tiene ambulancias. Entonces, en el tema de las observaciones, lo que aprecio es que hay poco rigor en lo que se le debe exigir al fiscal en cuanto a lo que es la fundamentación jurídica, que no basta en señalar un tipo penal, no basta con decir estos son los elementos del tipo, sino que en esa descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos, se tienen que describir de manera clara, precisa y circunstanciada todos los elementos del tipo penal. Y eso no se hace. En muchos casos sí, pero hay cierta cantidad de casos que no se da. Y el código no ayuda, porque cuando se señala cuáles son los elementos de la acusación, se refiere en cuanto precise usted el grado de participación, yo lo subo el artículo del tipo. No se dice, haga usted la tipificación. Y hay cierta dificultad que hay que corregir. La imputación necesaria, y esto lo marca el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la imputación necesaria no solo abarca los hechos, abarca la fundamentación jurídica, porque la acusación tiene que responder ¿por qué hechos? ¿Por qué son delito? ¿Por qué esa pena? ¿Por qué está aprobado? ¿Y a quién le tiene que responder esos 4 hechos? No al abogado, sino al ciudadano, al que se acusa. Y esa persona que es acusada, al entender la acusación, al conocer la acusación, se le necesita responder esas 4 preguntas. ¿Por qué hechos? ¿Por qué esos hechos son delito? ¿Por qué esa pena? ¿Y por qué está probado que soy yo? Si la acusación no responde a esas 4 preguntas, no cumple con la garantía de la imputación necesaria y por tanto se debe observar como defensor esa acusación. El otro problema que presenta este primer momento es, nuevamente permitan ir a la malversación de fondos, observo que en varios distritos judiciales se acusa por malversación de fondos, a pesar que el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección Nacional de Presupuesto Público, a través de su registro CIAF, ha aprobado la modificación presupuestal.
Quienes conocen el sistema presupuestal saben que antes que un gobernador regional firme la aprobación de modificación presupuestal, el subgerente de finanzas ya tuvo que ingresarlo en el sistema SIAF, porque el presupuesto ahora es informático y ya el sistema tuvo que arrojar que hay saldos de libre disponibilidad. Sin embargo, se acusa, a pesar que la modificación presupuestal está aprobada por el SIAF. Y no hay ninguna explicación al respecto sobre eso. Entonces se pide imputación necesaria. Debe describir de manera clara, precisa y circunstanciada, como es un hecho normativo, es un hecho institucional, tiene que ser una modificación presupuestal indebida. La acusación tiene que señalar si la modificación presupuestal está aprobada o desaprobada. Si no, no hay una descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho. Tiene que precisar la acusación si el servicio se ha afectado. ¿Cuál? ¿Qué servicio se ha afectado? Aplicación definitiva y servicio público afectado. Entonces, ¿qué pasa? El juez actúa correctamente y dice fundada la observación. Va al fiscal y el fiscal persiste en su acusación igualita. Lo único que cambia es la primera palabra, dice acusación subsanada. Y de ahí igualito, página por página, párrafo por párrafo, punto y coma por punto y coma. Entonces se le pregunta al juez, ¿y qué hacemos ahora? Si el fiscal persiste y no ha levantado la observación y el código no dice cuál es la consecuencia, y la consecuencia debe ser el sobreseguimiento, porque no pasó el control de legalidad. Solo la acusación legal puede ir al control material. Una acusación que es ilegal no puede generar control material o sustancial. Entonces la consecuencia que el fiscal no subsane las observaciones no es, bueno, ya te di una oportunidad y sigamos, como en muchos casos se da. Como la ley no lo dice de manera expresa, bueno, dices el fiscal, él es autónomo, es autonomía, acá principio acusatorio, va para adelante. Oye, amigo, pero los elementos que faltan, bueno, ya la sentencia, pues verás. Entonces, ¿qué pasó con la pena banquillo y todo lo demás? Entonces, respecto a este primer problema, dos temas. Uno, la imputación necesaria no solo se reduce a los hechos, abarca la fundamentación jurídica. Porque la acusación tiene que responder las 4 preguntas reiteradas. ¿Por qué hechos? ¿Por qué son delito? ¿Por qué esa pena? ¿Por qué 15 y no 4? ¿Y por qué yo? Y descrito de una manera tal que sea para acusar, no para abogar. La tela no es del sastre, es del cliente o de la clienta. La acusación no es del abogado, no es para que le entienda el abogado, inteligente o no inteligente, tiene que entenderle el ciudadano. Eso implica una imputación necesaria, es una garantía de la persona, no del abogado. Y el otro punto, ¿qué sucede cuando observada la acusación y declarada fundada la observación, el fiscal no subsana, persiste? ¿Cuál es la consecuencia procesal de una acusación no saneada? Es el sobreseguimiento. Debe ser el sobreseguimiento. O porque jurisprudencialmente así lo establecemos, o porque propongo podría ser la primera causal, que habla cuando no se ha realizado el hecho o no puede serle atribuido al acusado. Si o el hecho no puede ser descrito bajo el régimen o la garantía de la imputación necesaria, entonces no existe el hecho. Entonces creo que esa causal, que efectivamente fue pensada para los casos de faz negativa de acción, esa causal, mientras que no haya causal expresa, podría ser el camino para superar este problema inmediato. Lo veo menos complicado que el juez construya una causal jurisprudencialmente, porque alguna respuesta hay que dar. Lo que sí es inconstitucional es que se pase el control formal a pesar de una acusación que no cumple con la garantía de imputación necesaria. Es más, sería nula. Porque cualquier violación de una garantía procesal constitucional genera la nulidad procesal absoluta. Solamente una acusación válida nos puede llevar a juicio oral.
Otro problema, les prometo no pasarme el tiempo, otro problema que nos presenta la etapa intermedia es, si uno le pregunta a un juez, ¿en la etapa intermedia se actúa prueba? El juez dice, no, ¿cómo se va a actuar prueba en la etapa intermedia? Es alguna situación excepcional, prueba anticipada. Y si no, no. Y si uno va todos los días a las etapas intermedias, efectivamente, no hay ninguna actuación de pruebas. Pero la pregunta es, ¿y cuando se deducen excepciones? Cuando planteo un tema de atipicidad, de error de tipo, o planteo un caso de faz negativa de la culpabilidad, un error de prohibición, o planteo una excepción de improcedencia de acción por legítima defensa, estado de necesidad justificante, todos los casos de la faz negativa del delito. Entonces, la pregunta es, si un acusado deduce una excepción de improcedencia de acción porque sostiene que actuó bajo un error de prohibición invencible, porque hay informes jurídicos que señalaban que el acto era legal, y él dice, y baso como prueba de mi excepción los informes jurídicos o el testimonio de un experto. La primera vez que planteé este tema, el juez dijo, eres más chino de lo que eres. Este es un cuento chino. Bueno, le digo, será japonés en todo caso, no sería chino. Pero el tema concreto no es si el juez tiene costumbre o no de desarrollar actividad probatoria en la etapa intermedia, o menos lo que le parezca, con todo respeto, sino que creo que la pregunta parte por lo siguiente. Cuando uno deduce una excepción, ¿no postula hechos? Si digo, señor, el hecho no es delito, hay una causa de justificación, estado de necesidad justificante, ¿no estoy planteando hechos? Porque si la respuesta es sí plantea hechos, surge la segunda pregunta, ¿y no tengo derecho a probar mis hechos? Por eso es que hay que recordar que dentro del proceso penal hay una clasificación de hechos. Los hechos constitutivos del delito, que son del fiscal, pero el resto ya no. Los hechos impeditivos, los hechos extintivos, los hechos excluyentes, los hechos modificatorios. Recuerdo mucho un caso en Chiclayo, arrancó primero como conyugicidio. Entonces dije, conyugicidio, no, espérese un ratito. Este señor estaba casado antes, entonces ya no puede ser conyugicidio, porque el segundo matrimonio es nulo. Ah, me dijo entonces, concubicidio. Ya le digo, pero concubinato propio o impropio, porque sostengo que solamente se protege el concubinato propio, que es el único que se equipara al matrimonio, el concubinato impropio no. ¿Quién tendría que demostrarle al fiscal hechos modificatorios? Porque mi defensa es variar la tipificación. Entonces, si las excepciones se basan en pruebas, se postulan hechos, el derecho de defensa, y específicamente el derecho a la prueba, me permite probar, y la mejor demostración es el artículo 8 del Código Procesal Penal. Porque miren el absurdo que hemos caído. Si se deduce la excepción en investigación preparatoria, la audiencia del artículo 8, nadie se araña y el excepcionante puede ofrecer sus pruebas. Pero ¿y si deduzco la excepción en la etapa intermedia? No tendría derecho a probar. O sea, ¿cuál sería la razón constitucional para que mi mecanismo de defensa sí funcione plenamente en la investigación preparatoria, donde todavía estoy lejos del juicio y la sentencia, y no funcione en la etapa intermedia, donde ya casi estoy en el juicio? No hay ninguna razón ni constitucional ni legal. Lo que hay es, no hay costumbre. Entonces, un segundo problema que encuentro. En la etapa intermedia, cuando se deducen excepciones, y esas excepciones requieren probanza, porque se basan en hechos impeditivos, modificatorios, exoneratorios, el derecho a la defensa y el derecho a la prueba hace que el juez tenga que habilitar en esa audiencia de control la posibilidad de actuar esa prueba. Si no está de acuerdo, entonces que no haya excepciones pues en la etapa intermedia. Y no vamos a juicio del frente. Así como la cuestión prejudicial
ya no se puede plantear en etapa intermedia, solo es excepción y cuestión previa, lo cual evidentemente sería inconstitucional porque una excepción nos está diciendo de improcedencia de acción, cualquiera de las excepciones, salvo la de naturaleza de juicio, me estás procesando indebidamente, me estás procesando sin razón. Esa es una excepción. Entonces, ese es un segundo problema que planteo y pongo a su consideración en lo que a mí me ha tocado testimoniar en etapa intermedia. Los jueces no aceptan que se actúe prueba como desarrollo de una excepción. A lo sumo han transado y me han dicho, ya bueno, prueba documental, pues la única. El tema está en que si es una excepción y esa excepción se postula sobre hechos, el derecho a la defensa me otorga a mí medio y tiempo adecuado para probarla en toda su plenitud. Esa es la excepción. Y entre demorarse un poco más en etapa intermedia y llevar a un caso que puede no ser delito, obviamente hay que estar en pro. Entonces, ese es un segundo problema que encuentro que existe en la etapa intermedia. El otro problema que aprecio en la etapa intermedia es la aplicación de la causal de sobreseimiento por notoria insuficiencia de la prueba de cargo. Si revisamos todos los casos de sobreseimiento, vamos a encontrar que esta, que es la causal más conocida en la doctrina, la primera vez que estudié el sobreseimiento, encontré en esta causal temas de gran interés. Esta fue la primera causal de sobreseimiento que conocí. Pero cuando vamos a la práctica judicial, revisen por favor todos los casos de sobreseimiento y van a ver que hay cierta resistencia a sobreseer la causa por notoria insuficiencia de la prueba de cargo, con lo cual estamos dejando sin funcionar uno de los aspectos más extraordinarios del nuevo código. Tan extraordinario como que la decisión de abrir proceso la tiene el fiscal y no la tiene el juez. Tan extraordinario es que el juez, a pesar que el fiscal ha acusado, puede sobreseer el caso. Ya no es ese sistema automático acusación, juicio, sino este juicio de acusación que estamos comentando que es la etapa intermedia. Entonces, ¿qué problema hay con esta causal? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué se aplica poco? Quizás la pregunta sea, ¿el juez en el control material realiza o no realiza una operación probatoria? ¿O el juez en la etapa intermedia, frente a la acusación, no desarrolla ninguna operación probatoria? Y la respuesta va a ser, sí hay una operación probatoria. Una operación probatoria primero manifiesta y evidente el control de legalidad para la admisión de la prueba. El juez tiene que controlar la pertinencia, la conducencia o legalidad y la utilidad. Y a partir de ese control de legalidad surge el más importante que realice el juez en la etapa intermedia a nivel de control probatorio, porque es control de forma, control de materia y luego viene el control de prueba. 3 controles realiza en realidad un juez en la etapa intermedia. Y en este control probatorio, el juez tiene que plantearse la siguiente pregunta. Tiene que hacer un examen de razonabilidad. Con la prueba que ofrece la Fiscalía, ¿es razonable pronosticar una sentencia condenatoria? Esa es la gran pregunta que se tiene que hacer un juez para poder dictar un auto de enjuiciamiento. Por ejemplo, solo una acusación con testigos referenciales sin justificar la falta de testigo fuente. O permítanme ir a los hechos institucionales. Tarufo habla de 4 hechos: el hecho objetivo, el hecho subjetivo, el hecho institucional y el hecho complejo. El hecho institucional es el hecho que crea el derecho. Un cuerpo no lo crea el derecho.
Un arma, un puñal no lo cree el derecho, pero el orden constitucional, la renta, el proceso presupuestal, evidentemente son creaciones del derecho. Entonces los hechos institucionales, los elementos normativos del tipo, los hechos institucionales que se engarzan con los elementos normativos del tipo, tienen que ser probados. Pero los hechos institucionales tienen una particularidad. La ley no solo los crea, sino la ley establece la forma en que se tienen que probar. Por ejemplo, si la modificación presupuestal es debida o es indebida, no lo prueba una pericia contable, para tristeza de los contadores. No lo hace un examen de la Contaduría General de la República. ¿Quién lo determina? El registro SIAF. Porque dice la Ley General del Presupuesto, la Dirección Nacional de Presupuesto es la autoridad textual exclusiva y excluyente. Pocas veces el legislador utiliza el término excluyente. Solo yo determino si una modificación presupuestal ha observado o no ha observado el procedimiento presupuestal. Entonces, si viene la acusación por malversación de fondos, sin registro SIAF de desaprobación, ¿cómo el juez podría razonar que esta acusación es razonable que el juicio logre una condena? O permítanme poner otro ejemplo que ha puesto a llorar a toda la SUNAT. Como el proceso penal es un Lotus, es un Ferrari, y el proceso administrativo tributario es un Tico, me refiero en temas de tiempo, por cierto, resulta que se abre el proceso penal solo con el informe motivado, lo cual está bien, la ley penal tributaria lo permite, es la autorización que se da para ejercer la acción penal. Pero llego al momento en que tengo que acusar y el proceso administrativo tributario todavía no ha terminado. Entonces digo, no, pero tengo una pericia contable. La pericia contable me establece a mí la existencia de una renta oculta, que es el elemento típico a establecer. Pero ¿qué dice la ley? La renta es un hecho institucional, lo cree el derecho. Y según el Código Tributario, ¿cuándo existe la renta? Con la resolución de determinación de deuda tributaria firme. Si revisan ustedes su Código Tributario, dice el Código, la renta existe con la resolución de determinación. Entonces, ¿qué sucede si el fiscal acusa sin resolución de determinación? ¿Cómo podría decir, con la prueba que ofrece la Fiscalía, es razonable pronosticar una sentencia condenatoria? No. Porque si es un hecho institucional, yo los invito a que reflexionen sobre la existencia de los hechos institucionales, de esos hechos que cree el derecho, donde la forma no solo es approbationem, sino es ab solemnitatem. Sin la forma legal el hecho no existe. Si no hay resolución de determinación, no existe la renta. Si no hay un registro SIAF que desapruebe, no hay modificación presupuestal indebida. O algo que pasa todos los días. Hoy veo casos por negociación incompatible de funciones y dicen, la declaratoria de emergencia no debió darse, la declaración de situación de emergencia no debió darse por el gobierno municipal, el gobierno regional. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es tu prueba? Bueno, OCSE recomendó que no se dé la declaración. Ah, qué interesante. ¿Qué otra prueba tienes? La Contraloría. La Contraloría ha venido y ha sostenido que como el hecho era previsible, porque acá llueve toda la vida, los hechos previsibles no pueden calificar como situaciones de emergencia. Ah, qué interesante. Entonces lancemos la pregunta. La declaración de emergencia y concretamente su causal, peligro, grave peligro, dice la Ley de Contratación del Estado. ¿Grave peligro es un hecho? ¿O no es un hecho? Porque si el grave peligro es un hecho institucional. Y el grave peligro es sinónimo de peligro concreto.
Entonces, ¿el peligro concreto no se tiene que probar? En el proceso penal sería indudable. Delito de peligro, yo tengo que probar el peligro concreto. Entonces, el peligro concreto, que es sinónimo de grave peligro, sí se tiene que probar. Entonces, es un hecho que se tiene que probar. Y como es un hecho institucional, se tiene que probar conforme establece la ley. Y la ley dice que el peligro concreto se demuestra con una pericia contable, con una opinión de OCSE. La ley de contrataciones del Estado habla de los casos en los cuales se puede exonerar, pero no define el grave peligro. Y no lo define porque quien lo define es el SINAGER, la ley del SINAGER, la ley del Sistema de Administración de Gestión de Riesgos. Y la ley del SINAGER establece que hay un registro, SINPAC, y ese registro SINPAC se construye sobre información científica. Si es problemas de lluvias, a través de la evidencia científica del CENAMI. Los reportes, dice el registro SINPAC se forma por información científica e información registrada, cíclica. Si no hay el registro SINPAC, al revés, si el registro SINPAC dice que en Piura hay una situación de peligro inminente por las lluvias, ¿cómo se podría eso refutar con una recomendación de OCSE? O con un examen de Contraloría. En los casos que me ha tocado ver, el SINAGER está al costado. OCSE es sincero y dice: yo he trabajado sobre el registro SEACE, sobre la información que se ha consignado, yo no he hecho trabajo de campo. Contraloría, bueno, no, yo tampoco, no hago trabajo de campo. ¿Han visto ustedes el SINPAC? No lo hemos visto. ¿Han visto los informes de emergencia del INDECI? No los hemos visto. El perito contador de la Fiscalía, menos. Y sin embargo, condenado a 5 años de cárcel por negociación incompatible. Entonces, el tema es que el juez tiene que hacer control probatorio. Y en tantas cosas que podríamos hablar sobre el control probatorio, yo los invito a reflexionar sobre este tipo de hecho, que es el hecho institucional, el hecho que crea el derecho. Hay hechos que el derecho los crea. Y si el hecho lo crea el derecho, queridos amigos, es el derecho el que determina cómo se prueban. Todas las condenas, hay una sentencia de la Corte Suprema que no se repitió en tiempos muy antiguos, no en esta época luminosa que tiene la Corte Suprema. Yo confieso que cuando salí de la universidad, lo único que no veía era jurisprudencia, porque decía, eso me enseña cómo no debe funcionar el derecho. Yo más bien creía solo en la doctrina, me conocen desde hace tantos años, mis libros. Pero los años me enseñaron lo contrario. Yo vi jueces crecer. Y hoy la Corte Suprema está en un gran momento, pero una sentencia de hace 9 años, miren, presentan en la Corte Suprema la resolución del Tribunal Fiscal que dice que no hay renta. En la Corte Suprema se presenta y dice, acá está, no hay renta. Y el juez, que se llamaba Sócrates, que bueno, ya regresó a su tierra hace tiempo, convence a los otros 4 y dice, el resultado del proceso administrativo es irrelevante para efectos penales, porque el proceso penal prima sobre el proceso administrativo. No va a haber nulidad en la condena. O sea que una renta que para el derecho tributario no existió, porque si no hay resolución de determinación, no existe el tributo, le llevan la resolución que dice, no existe, o sea, viene el médico legista y dice, está vivo. No, ya para mí está muerto, ha muerto, lo voy a condenar por homicidio. Está muerto, yo estoy viendo y está muerto, tiene que haber muerto, está muerto. Entonces, es bien importante, amigos, es bien importante trabajar con este hecho institucional, porque se van a dar cuenta que se acusa y condena todos los días por delito tributario y no hay resolución de determinación.
que se acusa y se condena por malversación de fondos, y el buen perito fiscal dice, ¿conoces el registro SIAF? No, no lo conozco. ¿Conoces que estaba aprobado? No, no lo conozco, pero yo he sumado. Como si fuera un tema de matemáticas. O esto de la declaratoria de emergencia. El registro SINPAP dice, lluvias torrenciales, al mes siguiente con la misma información el gobierno nacional declara de emergencia. Y todos procesados porque dicen, no, esta declaratoria de emergencia fue fraudulenta. ¿Por qué? Porque no siguieron la recomendación del OCDE. Todo por no entender que es un hecho institucional. Como prometí no pasarme de tiempo, además es cumpleaños de mi hijita, me he salido un ratito, tengo que regresar. Yo concluyo señalando lo siguiente: queremos que el sistema, el código es muy bueno, el modelo es bueno, hay que persistir en el modelo, hay que ajustarlo, y la etapa intermedia es uno de los temas claves. Si la etapa intermedia funciona, se justificará donde hay juicio. Dicen que cuando hay una etapa intermedia buena, casi todo juicio debe terminar en una condena. Y tendrían razón si es que esta etapa intermedia cumple con su propósito de ser juicio de la acusación. En la etapa intermedia tenemos todos, fiscales, jueces, abogados, opinión pública, una tarea pendiente para lograr que un gran sistema funcione. Muchas gracias. Nuestra autoridad ha de entregar el reconocimiento y el certificado institucional al doctor César Nakazaki Servigón por la realización de la ponencia Problemas en el procedimiento de control de acusación. Fuertes palmas para el doctor César Nakazaki Servigón, por favor.